¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, por supuesto. Y en esta ocasión profundizando sobre el tema de las desapariciones, de la violencia que tristemente se registra en diversos puntos del país, para ser exactos, en este caso el estado de Guanajuato. Y voy a platicar y me da mucho gusto de verdad tener el honor de hacerlo con Fabrizio Loruso. Él es investigador del Ibero León, así como integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Fabricio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y gracias por el espacio, Jesús. Oye, pues no, gracias a ti por estar con nosotros. Dan a conocer ustedes efectivamente información importante que tiene que ver con un hecho que lamentablemente en México existe desde hace muchas, pero muchos años y que lejos de solucionarse parece que se profundiza. Desapariciones, fosas clandestinas, fosas comunes en un estado como Guanajuato, en donde la violencia se ha anidado desde hace también ya un buen tiempo. ¿Qué es lo que ustedes dan a conocer, querido Fabricio? ¿Qué realidad es la que ustedes presentan en estos estudios? Sí, ayer justamente en la Ibero hicimos la primera rueda de prensa de presentación de un informe que actualiza datos, encuentra datos nuevos, pero también recoge de alguna manera historias de vida de las propias familias, información directa de las brigadas de búsqueda que antes no estaban como que integradas, no se conocían de alguna manera sobre desapariciones en Guanajuato, pero como un fenómeno histórico, es decir, no simplemente un dato del día de hoy, del año pasado, ¿no? Sino entender que Guanajuato tenía el problema de las desapariciones como partes del país, ¿no? Y que se ha incrementado muchísimo, pero que viene de lejos, ¿no? Este es uno. También los hallazgos de fosas clandestinas vienen también de lejos. El informe trabaja 2009, junio de 2024, ¿no? Entonces prácticamente 15 años también de un régimen en Guanajuato, ¿no? Tanto digamos así, prácticamente de un partido único o hegemónico, pero local, ¿no? Como es el Partido Acción Nacional, pero también de un fiscal, Carlos Amarripa, que también desde el 2009 era procurador y luego fiscal. Entonces, dentro de este contexto también trabajamos el tema de las fosas comunes, es decir, los cuerpos no identificados en los panteones de los municipios, ¿no? En donde hay una confusión de datos muy grande y pues con una propuesta también de familias, colectivos, académicos, de hacer un plan de exhumaciones e identificaciones especial, ¿no? En Guanajuato, las desapariciones se han multiplicado por 7 veces. Del 2018, que eran 621 personas que se tenían que buscar, hasta 2024, que son 4.272, ¿no? Eh, con datos de Fiscalía y de Registro Nacional, ¿no? Eh, Fiscalía nos da datos, digamos, que dicen de 2012 a 2024, más de 4.000 personas, y con el Registro Nacional de la Comisión de Búsqueda tenemos los casos de más larga data, o sea, anteriores al 2012, es un poco como la metodología, pero actualizamos constantemente este dato, ¿no? Tenemos incluso cuentas de X, Twitter, ¿no? El Desaparecidos Guanajuato, Plataforma por la Paz, ¿no? En Guanajuato, en que vamos actualizando ese dato. ¿Por qué? Porque no hay un registro estatal de personas desaparecidas y no localizadas, por ejemplo. Por otro lado, no hay un registro estatal de fosas, tampoco nacional, de la verdad. Sí está el de personas desaparecidas, de fosas comunes y clandestinas, ¿no? Y Guanajuato no aparecía en el mapa, aunque sí tenía fosas y personas desaparecidas antes del 2018. Pero de la mano de la escalada de homicidios dolosos, ya recordemos que desde el 18 Guanajuato ocupa ininterrumpidamente y lamentablemente pues el primer lugar, ¿no? En homicidios, en términos absolutos, o sea, por número. Creo que vamos por ahí de los 18.000 homicidios durante el gobierno de Diego Sinue, entonces los últimos 6 años, y esa escalada de las desapariciones y de las fosas clandestinas también en otros estados se ha acompañado del aumento de la violencia en general, ¿no? Entonces tenemos este fenómeno que no está mapeado oficialmente por los registros, por ciertos mapas que a veces publican. Tiene la Fiscalía un mapa donde registra 44 sitios
de hallazgo de fosas, de cuerpos, cuando tenemos registrados ahora en este estudio 660 fosas clandestinas con 1.245 cuerpos de 2009 a 2024, pero el 80% de estas y de estos cuerpos son del 2020 al 24, es decir, en los últimos 4 años. Oye, Fabrizio, ¿cuáles son los municipios en donde se registra más el tema de las desapariciones forzadas y por qué razón, si es que se tiene conocimiento de ello? Sí, tenemos incluso, claro, en el estudio, digamos, un listado de municipios. O sea, a la fecha, el municipio con más personas desaparecidas es Celaya, que es también un epicentro de violencias, de dolor, pero también de, digamos, intereses económicos, eh, sitios estratégicos, inversión. Es parte del corredor industrial. Todas las desapariciones, la mayoría, se concentran en Celaya, Irapuato, León, y después también Villagrán, que está pegado a Celaya, pero está también ligado al cártel Santa Rosa de Lima y a toda esa área en donde pues opera este grupo criminal local. Pénjamo, también fronterizo con Michoacán. Entonces tenemos ahí con las primeras 5 ciudades, también está Salvatierra, Acámbaro, que son pueblos como más pequeños, pero tenemos un poco ahí los patrones. Lo principal es el corredor industrial, ¿no? Ese territorio boyante a nivel económico, de crecimiento por lo menos, pero muy desigual, con muchos intereses cruzados o rutas importantes, como decir, nodos estratégicos que conectan luego Jalisco y el norte del país con Querétaro, ¿no? Ese es el corredor, con el puerto interior también. Son polos que aquí llaman de desarrollo, pero que de desarrollo realmente probablemente no son, ¿no? Son más polos de crecimiento, de inversión extranjera, con, en cambio, rezago educativo en términos de salud y sobre todo todavía de salarios, ¿no? En donde entonces se genera una contradicción profunda y en donde también ha habido entonces mayores índices de homicidios. Celaya pues ha estado entre las primeras ciudades del mundo, hasta por tasa de cada 100.000 habitantes, pero también por número absoluto. Entonces la primera también desapariciones y bueno, le sigue Irapuato, León, Villagrán, dijimos Pénjamo, pero también Salamanca, en donde está una de las refinerías, ¿no?, más importantes del país. Y entonces parece contradictorio, pero las zonas con menos homicidios y casi cero desapariciones, que en Guanajuato es un lujo, un privilegio, son Jichúa, Tarjea, del lado de San Luis de la Paz, yendo a San Luis Potosí, por ejemplo, que son las regiones también más pobres, ¿no? Eso rompe un poco también el mito de mucha pobreza de por sí lleva a ese tipo de crímenes, ¿no? En realidad, pues, hay todo un conjunto, desigualdad más bien, en el corredor industrial. Y Pénjamo o San Pancho, ¿no? San Francisco de Rincón, todo el área de León son zonas fronterizas, una con Jalisco, pues la nuestra, y de León para arriba, y abajo, pues con Michoacán, que han vivido estas dinámicas incluso desde antes, ¿no? Por cuestión de ciertos grupos criminales. Si se recuerdan, ¿no?, cuando se hablaba de que León era un santuario para grupos de Jalisco y el sur hasta Celaya de Guanajuato en 2007, 2008, 2009 era una especie de santuario para los Zetas que trataban de invadir Michoacán y tenían cierto conflicto ahí con, bueno, con grupos del Estado, pero también con grupos armados locales, la familia michoacana, así. Entonces en Guanajuato se da ese fenómeno, empiezan hasta a enseñar o a transmitir la práctica del huachicol, que no es nada fácil, necesita toda una red compleja y cierto nivel de corrupción en Pemex y en las gasolineras, etcétera, ¿no? Que todavía se ven algunas que no facturan, no tienen nada, parecen cerradas y están despachando un día solo, barato, o sea, un 20%, 30% más barato, ¿no? Por Celaya a mí me topé con una, ¿no? Recientemente, entonces que todavía hay, bajó bastante, y en fin, entonces serían estos. Y hay lugares en el informe, por ejemplo, incluimos algo que se hace poco, pero que puede tener cierta relevancia, que es la tasa de personas desaparecidas en un dado momento
por 100.000 habitantes, para entender que hay pueblos más chiquitos, pero con un número de desaparecidos impresionante, como Villagrán, a lo mejor Cuerámaro, Juventino Rosas, Uriangato, Apaseo, Salvatierra, Cámbaro, son de 100.000 habitantes por ahí las ciudades, pero que tienen un número de desaparecidos proporcional enorme, así como de homicidios, ¿no? Salvatierra y otros que nombré tienen altas tasas de homicidios, o sea, de las primeras del país incluso, ¿no? Entonces, está esta situación y es histórica, es decir, venía de lejos, de esos tiempos que empecé a contar, ¿no? De los Zetas y de que se empodera un grupo local y que se deja crecer de alguna manera durante los años hasta que ahora trae otras disputas, hay otros actores también presentes que antes no estaban, Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, pero y más allá de los grupos criminales, pues hay también una situación de la desaparición, porque me preguntabas para cerrar esta parte de los motivos, de ciertas causas, pues se detectan muchos patrones, ¿no? Hay desde San Francisco de Rincón o los pueblos de Rincón, ¿no? Para quienes los conocen, Moroleón, no, perdón, Manuel Doblado, debajo de León, pegado a Jalisco, hay dinámicas muy peculiares, ¿no? En que tienes sectores estatales, ahora policía municipal, pero también agentes de investigación criminal ministeriales en otra época, con redes de extorsión a empresarios, en donde una parte de los empresarios pues no son extorsionados porque de alguna manera pueden manejar la red y otros sí. Y ahí desaparecen algunos que levantan la voz. Por ejemplo, es un caso particular, ¿no? Del colectivo de ahí de Buscando a Pablitos, por ejemplo. Y entonces luego se van sustituyendo los ministeriales con policía municipal, pero sigue la extorsión, ¿no? Y cierto nivel de desapariciones. Por otro lado, pues en Celaya hay extorsión, hay negocios que tienen que prestarse a trabajos, ya sea a arreglar coches o cualquier otro tipo de servicio también para grupos armados, grupos criminales de todo tipo que luego pues terminan involucrándolos también en cierto tipo de negocios, pero por otro lado hay cierto nivel en pueblitos, en rancherías, ¿no? De corrupción de la juventud, pues por parte sí de grupos de ya de narcomenudeo, ¿no? Pues entonces un problema de salud ahí y un problema de pequeñas deudas de 3.000 pesos de un chavo, de una familia, para poder pagar, pues, eventualmente alguna droga, pero pues que ya se volvió dependiente, no hay un servicio para atenderlo, ¿no? Este chico, pues, desaparece en algún momento, por cualquier motivo tan fútil como, te digo, 1.000 pesos, ¿no? Entonces, se tienen esta realidad entre los varios motivos que hay, ¿no? ¿Qué pasa con la autoridad de Guanajuato, Fabrizio? No hay el interés, hay datos muy interesantes en este estudio que llevan a cabo, el caso, por ejemplo, de las fosas comunes de panteones municipales, en donde se vislumbra una autoridad completamente rebasada para atender esta problemática. Oye. Sí, sí, han sido varias. Por un lado, pues las fosas clandestinas eran negadas, es decir, esas fosas que son ilegales, o escondidas, ¿no? Que son para ocultar cuerpos, eran negadas, eran reducidas a un fenómeno del resto del país. Cuando ya contamos, gracias a los compañeros de la prensa, de 2009 a 2020, la fuente es prensa porque no había otra fuente, además, y eran ya, tenemos 115. Entonces no es que no hubiese ninguna, con sí, centenares de cuerpos ya. Ya para después que empiezan digamos, a registrarla y a admitir su existencia, también en todos los términos formales, ¿no? Con su unidad de transparencia de la Fiscalía, entra una comisión de búsqueda, pero esto fue por impulso de las familias organizadas que de ese año hasta hoy han creado prácticamente 25 colectivos, eran dos, y entonces crecieron, ¿no? En todos los municipios, con más de 1.000 familias, pero digamos, en ese entonces estaba rebasada, efectivamente. Y por el otro lado, ese de las clandestinas, pero las fosas comunes, sabemos que en el país hay más de 52.000 cuerpos, ¿no? Sin identificar. Qué quiere decir eso? Están en morgues, hasta trailers los han encontrado, fosas comunes de panteones municipales. La Comisión Nacional de Búsqueda había comenzado un buen
ahora sí registro, pero solo tocó ciertos estados y ciertos panteones, ¿no? Por ahora no está continuando, pero los se está pidiendo aquí en Guanajuato a nivel estatal porque hay un desfase de los datos. Es decir, ahí en el informe lo decimos. La Fiscalía en 2023 dice, tengo 825, y en 2020 también, tengo 825 cuerpos no identificados en los panteones municipales así documentados. Este año dice que son 376, o sea, 500 menos, ¿no? Preguntándole lo mismo a los municipios, aparte, este año dicen que son 833, 38, se aumentaron, ¿no? Entonces, bueno, simplemente se trata de sistematizar y trabajar eso que es un plan de exhumaciones y de registro, porque hemos aprendido en otros estados, si se acuerdan, en Morelos, con Jocutla, Tetelcingo, que puede haber fosas comunes que también son clandestinas, es decir, en donde el Estado, ya sea por negligencia, para tapar algún otro tipo de crimen o grupo, sepulta clandestinamente cuerpos no identificados sin procesar, o sea, pues, sin tener su archivo, su ADN, ¿no? Sin poderlos ya luego encontrar, los desaparece nuevamente y hay familias que los están buscando, ¿no? Puede suceder en Guanajuato, no, no se sabe porque nadie ha entrado a esos lugares, pero sí hay algún testimonio que ya aumenta la preocupación en el sentido de que, pues, colectivos que son justamente esos, ellas conocen directamente el campo, el terreno y son las que realmente hacen el trabajo de investigación. Nosotros recolectamos, a veces participamos, pero nada que ver con todo lo que ellas conocen y han aprendido de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Pues están usando ciertos panteones, por ejemplo, Salvatierra, Yuriria, entre otros testimonios, tal vez Celaya, a Paseo el Grande o Paseo el Alto, para enterrar cuerpos. Ahora, ¿quién los enterra? Bueno, obligando al panteonero, podría ser un grupo organizado de crimen, de repente la policía, o bien son sacados, o sea, o afuerita de la misma instalación, ¿no? Es decir, alrededor de estos sitios también hay, como de alguna manera nadie se mete ahí, no hay búsquedas directas, la fiscalía pues tiene sus datos y sigue registrando, pero como que ya no se usan porque ahora los cuerpos no identificados los tiene la fiscalía centralizados, pero antes del 2020-21 estaban ahí. Entonces, ¿qué sucede si mi hermano, si mi hija están desaparecidas en 2020, 19, 18, 17, etcétera? Podrían estar ahí, pues ojalá que no, ojalá que estén con vida, se buscan con vida, se presumen, pero también las familias quieren saber quiénes están ahí. Claro. Querido Fabricio, ¿hay algún lugar donde la gente pueda cotejar esta información que ustedes han proporcionado? Sí, sí, que puedan visitar la página iberoleón.mx, diagonal, centro de datos, con guiones, centro, guión, de, guión, datos. Pero buscando, yo creo que incluso por el propio título ya está circulando bastante, gracias a ti, espero vaya a circular bastante más también, ¿no? Que es el informe sobre desapariciones, fosas clandestinas y comunes en Guanajuato 2009-2024, se puede ver eso. Y hay un mapa interactivo ahí, una línea del tiempo que han construido también las familias con las búsquedas más significativas o impactantes. Y en ese mapa, digamos así, que es un caso, podríamos decir, que estamos de alguna manera trabajando con dos brigadas que se constituyeron en estos años, la Brigada Independiente del colectivo Hasta Encontrarte y el colectivo Una Luz en Mi Camino, nos han dado y hemos trabajado con ellas para ajustar las bases de datos. Entonces, esas fosas que van a ver en el mapa de color morado, creo que también el verde, no existen en ningún registro, solo es un registro ciudadano. Entonces, y son de hecho centenares de sitios con más de 200 cuerpos que solo ellas, digamos, han trabajado, ¿no? Al final llega la fiscalía, ya para cerrar, pero ese sitio no lo ves reflejado en el registro y ni lo revela la fiscalía cuando se les pide la información. Entonces creo que tiene una particularidad
para hacer análisis de contexto, para checar algunos territorios en qué años han tenido este fenómeno de las fosas, etcétera. Entonces también el agradecimiento va mucho, mucho a las buscadoras mismas que mencioné. Mi querido Fabrizio Loruso, de verdad es un placer platicar contigo y estamos pendientes de cómo se va desarrollando esta información, si nos lo permites. Claro, claro, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Un abrazo aquí al auditorio.